Buenos días, El Mostrador Televisión. Estamos con la entrevista del día con Bruno Betati, director del Festival de Cine de Valdivia. Bruno, bienvenido al Mostrador Televisión. Hola, gracias de nuevo por invitarnos. Bueno, ya nos hemos hecho adictos al festival. Este año viene tremendamente interesante, mucho más distendido parece ser porque la mayoría de edad es una cosa importante, ¿no? 18 años de festival. Pero, ¿cuál es el enfoque en esta mayoría de edad esta vez? Mira, el año pasado ya te comentaba de que el festival se había posicionado como ventana de presentación de premieres latinoamericanas. Hay varios directores de América Latina y algunos europeos que optan por hacer su estreno latinoamericano en Valdivia. Y por lo tanto, en Valdivia ves por primera vez una película que no tendrías ocasión de ver por mucho tiempo más, y si es que no tiene distribución comercial, nunca más la vas a ver, por lo tanto es un espacio privilegiado para ver lo más nuevo. Quizás lo que vamos a sumar este año va a ser un poco de cine contingente, ¿no? Este ha sido un año activo políticamente para el país y por lo tanto desarrollar muestras sobre ecología, muestras sobre política, muestras sobre activismo también es uno de los focos que vamos a hacer este año. Antes de hablar sobre las muestras, quería decirle a los telespectadores que está en el Mostrador Televisión On Demand las entrevistas que se hicieron a los diversos directores nacionales en toda la parte de la competencia nacional, y entonces son muy interesantes. Sobre esto que te quería preguntar, en la parte nacional, el foco este de la contingencia política, ¿sobre qué está puesto? ¿Cuáles son los filmes? Bueno, hay dos intereses grandes, ¿no? Por una parte, el año pasado y este año, muchos realizadores nacionales han tenido una presencia muy destacada en festivales extranjeros y por lo tanto va a haber una muestra dedicada a las 4 películas que tuvieron una presencia más fuerte, ¿no? Que son Misterios de Lisboa de Raúl Ruiz, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián el año pasado como mejor director, Bonsai de Cristian Jiménez, que estuvo en Cannes en selección oficial en Una cierta mirada, El año del Tigre de Sebastián Lelio, que estuvo en competencia oficial en el Festival de Locarno, y finalmente Verano de José Luis Torres Leiva, que estuvo también en selección oficial Horizonte de Venecia, ¿no? Ese grupo de 4 películas claramente te indican como nuestros realizadores que están más posicionados a nivel internacional y que están fuera de competencia en el festival y que están en los mejores horarios, en las galas, en la apertura, en el cierre. En el ámbito del documental hay una tendencia muy fuerte hacia la autobiografía. Ya el año pasado publicamos, bueno, en realidad contribuimos al lanzamiento de la publicación de un libro sobre autobiografía y documental, ¿no? Documental autobiográfico chileno, y eso ha continuado hacia este año. Documentales como el año pasado Abuelos o El edificio de los chilenos, que ahora están en cartelera, ¿no? Fueron documentales que el año pasado estuvieron en IDFA. En general, ese tipo de trabajo va a ser, creo yo, bien enfocado por la traída de Jay Rosenblatt, que es un director estadounidense que funde material autobiográfico con clipping de prensa, con artículos, con imágenes audiovisuales de la televisión, etcétera, ¿no? Dice claramente va a ser un buen señero para generar evolución en ese ámbito. Sobre eso te quería preguntar lo siguiente, porque hay, es decir, en el origen el cine fue en el fondo documentar cosas, ¿no? La famosa salida de los obreros de la fábrica, de Lumière, etcétera, ¿no? Y luego hay una vuelta en el cine chileno un poquito a la memoria y a la documentación, pero más íntima, en una mezcla de cosas, contextos políticos, ambiente social, reflexiones íntimas, un argumento a partir de no la voluntad de tener un relato específico, ¿no es cierto?, un largometraje, sino dejar una cierta emotividad, trabajo de la memoria. ¿Esto está presente en el festival ahora? Sí, ahí vamos a destacar 2 documentales nacionales que este año están. Por un lado, Nostalgia de la Luz, que es en este momento la película que más distribución ha tenido en salas internacionales, la de Patricio Guzmán, que es una estupenda fusión de su mirada política sobre el pasado de Chile, su estudio sobre la memoria y también una pincelada personal, ¿no? Sobre su propio pasado, sobre su fascinación con la astronomía y con la ciencia. Película que todavía está en cartelera y que, como te decía, ganó el año pasado el Oscar europeo, ¿no? El premio EFE, también estuvo en el Festival de Cannes. Por otro lado, tenemos El Mocito de Marcela Said, documental que estuvo ahora en Berlín, ¿no? Y estos dos me parecen interesantes porque no van mucho más allá de la autobiografía. La verdad es que estos ya son procesos de reflexión sobre la memoria, pero también evaluación, desarrollo de nuevas miradas, ¿no? En el caso del Mocito tenemos la situación de una persona que fue encubridora de violación a los derechos humanos, pero que decide redimirse y que decide tomar una acción respecto a ello, ¿no? Y por lo tanto el seguimiento de este personaje es
superior, digamos, es algo que yo no había visto antes en otros documentales sobre derechos humanos que el propio Patricio y que Marcela y que otras personas han hecho. Bueno, ahí parece ser que la memoria está conmocionada y de alguna manera está llegando por diversas partes al cine. Ahora tú haces referencia a lo que está en cartelera, que es el edificio de los chilenos, ¿no? Y La nostalgia de la luz. Son dos excelentes documentales, como tú bien lo señalas, pero hay más todavía. Entiendo que viene entre los directores invitados están los hermanos Bustamante, y hay ahí también un enfoque relacionado con el cine documental, ¿o no? Relativamente, los hermanos Bustamante son el invitado este año nacional. Es una tradición hacer un foco, un homenaje también a un realizador nacional que tenga una carrera distendida, larga y no siempre conocida, ¿no? O sea, hay un valor entre presentar a un director, pero además presentarlo con 3 o 4 películas de él para poder ver su evolución. En el caso de los hermanos Bustamante, ellos en realidad, que provienen más bien del sector publicidad, durante muchos años han trabajado en cinematografía y han sacado adelante con mérito propio 4 largometrajes. Uno de ellos va a ser estreno en Valdivia, ¿no? Y va a ser la oportunidad de redescubrir el trabajo de ellos, ¿no? Pero ¿es un trabajo exclusivamente de relato o es un trabajo que va dejando testimonio además de ambientes documentales? No, en el caso particular de ellos, el trabajo de ellos es fuertemente ficción, ¿eh? Y por tanto, más bien ellos son oriundos de Villalegre, de la 7ª región, ¿no? Y el trabajo de ellos se orienta a generar espacios de ficción y paisajes de ficción, aunque con muchos personajes reales de la zona. Te cuento que no los tenían en el registro, no conozco absolutamente nada. Lo mismo que de este autor srilanqués que viene, Bigmuti Jayasundara. Jayasundara. Tiene su complejidad, ¿no? Tiene su complejidad, que la crítica lo cataloga como uno de los nuevos genios del cine mundial. ¿Es así? Sí, yo no he visto nada. Yo diría que tanto la traída de Rosenblatt, por la onda de autobiografía que hay ahora, como la traída de Jayasundara, que es un realizador muy joven y que ganó Cámara de Oro, que es un premio que se le da en Cannes a la mejor primera película de un director. Estos directores son invitados, creo, porque somos conscientes de que el principal público del Festival del Día son los estudiantes universitarios en general, los estudiantes de cine en particular, y se trata de 2 realizadores que toman elementos autobiográficos o que logran un reconocimiento internacional siendo muy jóvenes y por lo tanto van a ser realizadores muy cercanos a nuestra audiencia de estudiantes universitarios. Es gente con la que se van a poder vincular, a la cual le van a hacer preguntas muy atingentes y van a recibir respuestas muy atingentes. Y esa es un poco la razón de que hayamos traído a esos 2 invitados junto con Mauro Andrisi, que es un director argentino, también muy joven y también reconocido tempranamente en el Festival de Venecia por la innovación de sus propuestas en ficción. O sea, aquí lo que tenemos es una puerta abierta entonces a cuatro focos, digamos, que son muy poco conocidos en el circuito comercial de cine, ¿no? Bueno, la mayoría de los trabajos que se dan en los festivales de cine y en Valdivia justamente tienen que ver con estimular a que realizadores nuevos, cinematografía nueva, poco vista, ingresa al circuito comercial, ¿no? Dime una cosa, ¿cómo se hace esa selección? Baudelaire decía que la crítica es parte de la obra de arte, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los festivales de cine, al momento de hacer la selección temática, de poner los focos, lo que están haciendo es algo de crítica, de alguna manera, induciendo una puerta, una mirada. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hizo este año para hacer esta selección de mayoría de edad? Se hace con paciencia y se hace revisando montones de DVDs que llegan a la selección. ¿Cuántos llegaron este año? Más de 600 discos llegaron. No hay que olvidar que tenemos 4 competencias, por lo tanto es natural que lleguen tantos discos, ¿no? Eso para lo competitivo. Para lo no competitivo es discusión entre los propios programadores para seleccionar invitados y muestras relevantes y que tengan que ver, como te decía al principio, que tengan que ver con la contingencia que está pasando en el país, ¿no? Tanto la contingencia artística como la tendencia obvia de hacer autobiografía, como la contingencia también bastante obvia de que haya movimiento social. Bruno, en esa selección incorporaron a Raúl Ruiz. Sí. Bueno, Raúl, siempre Valdivia fue la casa que lo albergó para dar a conocer su muestra. No hay que olvidar que hicimos 2 muestras de Raúl en los años anteriores, ¿no? Por una parte el cine de Raúl a nivel internacional, por otro lado el cine de Raúl antes del exilio, ¿no? Vale decir, el cine que hizo en Chile antes de irse. Que le costaba mucho, ¿no? Que le costaba muchísimo y que es una parte de su trabajo muy desconocida en relación a lo que hizo después. Hicimos también en el 2008 la restauración en conjunto con la Cineteca de la Universidad de Chile de su primer cortometraje, de La Maleta,
corto que se estrenó en Valdivia, además con sonorización y con trabajo del propio Raúl, que se involucró personalmente en la reconstrucción de su primera obra. Eso había quedado inconcluso y lo volvió a retomar ahora. Sí, no solo inconcluso, sino que estaba perdido. Perdido. Fue el mérito de la Cineteca de la Universidad de Chile que encontró los rollos, solo que sin el sonido. Entonces invitamos a Raúl a que él hiciera el sonido de su propio corto. Y así se dieron las cosas, que Raúl lo hizo. Hubo participación de algunos de los auspiciadores, como Cinecolor en esa época, y finalmente estrenamos el 2008 con ese cortometraje, ¿no? Hemos dado también, habíamos dado hasta el año pasado las últimas películas de Raúl, y la única película que no pudimos conseguir de Raúl el año pasado fue Misterio de Lisboa, que había justamente obtenido el premio a Mejor Director en San Sebastián 2 semanas antes. San Sebastián terminó ayer, y por ende este año sí podemos contar con ella y vamos a darla en exclusiva. Qué bueno. Ahora, ¿hay algo más de del Ruiz antiguo, Delante del exilio? Delante del exilio, sí. Bueno, Raúl, como tú quizás sabes, tiene 113 largometrajes a su haber, ¿no? Es el más prolífico de todos los directores nacionales, y de esos 113 conocidos serán 40 o 50. Hay algunos que es un esfuerzo encontrarlos, algunos están en desgaste patrimonial, digamos, hay que restaurar. No hay duda de que ahora, a partir del fallecimiento de Raúl, se inicia el trabajo de la búsqueda de todos sus trabajos, y películas inconclusas o películas conclusas pero que están en mal estado, o que están en buen estado pero que nadie sabe dónde están. Y el festival ha hecho su esfuerzo, digamos, contribuyendo a desfragmentar a Raúl. Tuvo una fuerte relación con la productora San Diego antes del exilio, la productora San Diego de Roberto Rossellini en Italia, e hizo una filmación sobre el movimiento campesino muy libre, de unas 12 o 13 horas, y ese material debe estar en la RAI, me imagino, en Italia, me imagino que alguna vez sobre eso. ¿No hay documentación disponible ahora en el festival, en alguna parte? No. El año pasado se publicó un libro sobre la obra de Ruiz, con lanzamiento en Valdivia también, que hasta el momento me ha parecido, junto con el libro que publicó el Festival de Roma hace 4 años, estos dos libros, el de Editorial Ucbar el año pasado, me parecen las dos monografías más completas sobre todo el trabajo de Ruiz. Ahí puedes encontrar, no desconozco el detalle de la obra que me preguntas, pero en ese libro puedes encontrar más información sobre trabajos perdidos de Raúl. Bueno, te pregunto básicamente sobre Ruiz porque Ruiz, él se sentía más del sur que de ninguna otra parte, ¿no? Y tal vez de París. Era chilote y entonces siempre hablaba con mucho cariño en general de su experiencia sobre el frío. Decía que el frío había que alimentarlo internamente. Vamos a otra cosa. La competencia de medio ambiente. Entiendo que tienen ahora elementos importantes, ¿no? O sea, la muestra de medio ambiente. Bueno, el festival originalmente era un festival verde, ¿no? Se originó como una muestra de cine y ecología. El verde es parte sustancial de la imagen corporativa del festival, sobre todo este año. Muy importante desde el punto de vista de los movimientos sociales y la significación para la gente, ¿no? Siempre hubo presencia de películas medioambientales en el festival, pero este año decidimos hacer una muestra. Y la muestra se enmarca dentro de un sector más grande del festival este año, que es la muestra de disidencias, que tiene este foco en medio ambiente. Destaco ahí documentales principalmente, que vienen de Italia, de México, de Bolivia, ¿no? Y que se ocupan de problemas medioambientales contemporáneos, pero con una mirada muy artística, diría yo. En esa muestra se van a encontrar películas donde, a pesar de que se aborda un tema medioambiental, como la selva de Chiapas en México o como la extracción de recursos naturales en Bolivia, la mirada de los cineastas es muy cinematográfica, es muy fílmica, no tiene grandes relatos ni mucho diálogo, es más bien una mirada muy bien cuidada desde el punto de vista de imagen y de edición de sonido, y por lo tanto vamos a impresionar, creo yo, gratamente a los espectadores. Yo creo que es necesario recordar que de los 24 o 25 llamados hotspots, es decir, los lugares de biodiversidad muy amenazados, toda la parte de la Reserva Costera Valdiviana es uno de ellos, y precisamente el pudú es una de las especies amenazadas por intervención y que es el premio que ustedes otorgan, ¿no? Sí. Este vínculo está definitivamente hecho en este festival de mayoría de edad. Sí, bueno, el pudú sigue siendo el símbolo sin duda del evento, ¿no? Y sigue siendo una especie amenazada además. Pero sobre todo este año el festival estableció convenio con una empresa dedicada a la neutralización de la huella de carbono, uno de nuestros auspiciadores este año, Patagonia Sur, y básicamente el impacto contaminante que el festival genera va a ser neutralizado a su vez por
la plantación de bosque en el sector de Aysén, ¿no? Y por lo tanto el festival se encarga de neutralizar su huella de carbono, como se le llama hoy en día. Bruno, una cosa que los telespectadores muchas veces no perciben es que un esfuerzo de la magnitud del que hace el Festival de Cine de Valdivia es no solamente mostrar filmografía, sino articular una concepción o un ojo, una puerta cultural, crear además un edificio de exposición cultural y que ahora quiere mayoría de edad. La pregunta básica es la siguiente, las platas, porque esto no se hace con el aire, no solamente con la voluntad, necesita recursos. ¿Cómo fue este año? Para la mayoría de edad, ¿llegamos más o menos estivados o no? Yo creo que ahí es donde más se nota la mayoría de edad, porque este es el primer año que el festival logra, diría yo, una estabilidad financiera, vale decir, el presupuesto del festival se logra cerrar con éxito el 30 de agosto, más de un mes antes del cierre del evento, ¿no? Ante la producción del evento, digamos, y por ende se puede trabajar con más calma, con más tranquilidad y concentrarnos en los aspectos logísticos y artísticos de mejor manera. Tiene mucho que ver el incremento del apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ya el año pasado había diagnosticado que Valdivia era el festival más importante del país y por lo tanto aumentó su inversión en él, y la estabilidad de la inversión que proviene de la Municipalidad de Valdivia y del Gobierno Regional de Los Ríos. Digamos, al Consejo Regional o al Consejo Municipal ya no es necesario explicarles desde cero el festival, ya tienen claro que es un activo de la ciudad y de la región, ya tienen claro que da mucho más de lo que recibe, en definitiva, y por ende diría yo de que el financiamiento logró establecerse con menos desgaste que en años anteriores, sin estar hasta última hora esperando respuestas. Quizás solo me gustaría agregar de que el financiamiento privado sigue siendo alto, sin embargo se fragmentó. Este año tenemos más auspiciadores privados, pero cada uno dando menos. Quizá da respuesta un poco a la crisis económica o a la amenaza de crisis económica que hay, por lo tanto el trabajo con los privados ha sido un poco más cansador, por así decirlo, porque hay que atender a muchos más clientes. Sin embargo, está la virtud de tener una serie de empresas privadas comprometidas con el evento. Una red, pero hay que hacer notar además que es un festival muy amistoso desde el punto de vista del público, de que son los beneficiarios directos al final de estos mensajes, ¿no? Es de bajo costo. En estos momentos está el abono en 10.000 pesos el mes de septiembre para todo el festival. Y además tiene una política de tercera edad gratuita. Sí. O sea, es muy difícil encontrar estos elementos en festivales que normalmente son de costo, impactan los bolsillos. Por eso dices tú entonces que es tercera edad y estudiantes básicamente la gente que va. Yo diría principalmente van estudiantes, principalmente van estudiantes y cada año van más estudiantes de los que se acreditan. Yo creo que eso responde a muchas cosas. En general para los estudiantes y para los estudiantes de cine en particular, vas a Valdivia y en 5 días tienes la oportunidad de darle una pasada a toda la cinematografía nacional y a gran parte de la cinematografía mundial. Es como una muy buena oportunidad educativa si el cine te importa en serio, ¿no? Puedes ver hasta 4 o 5 películas en una misma jornada, digamos, una experiencia educativa impagable, la calidad técnica es estupenda. Puedes caminar de una sala a la otra, pierdes muy poco tiempo, hay buen servicio gastronómico para hacer la pausa. Digamos, y estamos hablando de, casi dejo un desastre aquí, estamos hablando de una cantidad importante de butacas, ¿no? Son 2.500. Sí, claro. No, muchas más. Tenemos 90 largometrajes, unas 40 cortometrajes más. Tenemos pero 50, el total de butacas disponibles diariamente exhibiéndose, que son 12.000. 12.000, sí, son 50.000 butacas en total para el festival. Son 6 salas al mismo tiempo. O sea, estamos hablando de una oportunidad de ver cine a un precio prácticamente ridículo, subvencionado. Te vale 300 pesos cada función. Bruno, en el poco tiempo que nos queda te quería hacer una consulta. El año pasado se hizo un esfuerzo era la primera vez que se ponía en contacto, había una segunda parte, ¿no? Que era el contacto entre productores, el contacto comercial, en fin, esta parte. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la evolución? Hemos hecho ajustes importantes, creo yo, desde el punto de vista de las fechas. Por ejemplo, el festival este año va a ser de martes a domingo, de martes 11 a domingo 16 de octubre, y el lunes es feriado, ¿no? Y eso lo hemos hecho específicamente para motivar a que la gente se venga al día antes y se quede hasta el final, ¿no? Y por ende, ese fin de semana es un fin de semana muy, muy especial, ¿no? Porque se junta todo el público estudiantil con todo el público de Valdivia, con todo el público profesional
que asista a actividades especialmente diseñadas para ello. Y por ende esperamos este año, en concomitancia con los hoteles de Valdivia, lograr una capacidad de ocupación de cama, además de butaca, alta. Esperamos en realidad que venga mucha gente, que venga no solo por la oportunidad de ver el mejor cine en una ciudad peatonal, sino que además se quede en la ciudad y alcance a recorrer un poco más. La invitación está hecha, una excelente ventana cultural a nuevas tendencias en el cine, temática amplia, diversa, 4 focos internacionales, interesante, homenaje a Raúl Ruiz, además, Misterio de Lisboa, es decir, imperdible del mes de octubre es el Festival de Cine de Valdivia. La entrevista en El Mostrador con Bruno Betati, director del festival. Muy buenos días.